es la primera. Por favor, compañeros, no mucha molestia. Si no, pues ni modo. Es nuestro mayor conocimiento. Esta tarde estaremos hablando de la entrevista. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vamos a explicarles qué es una entrevista. Una entrevista es la acción de reunirse, verse mutuamente, implica comparecencia de dos o más personas en un lugar determinado para tratar de algo de interés. Un encuentro cara a cara en el que se generan preguntas y respuestas sobre algo incluso en común. Dialogar para saber o profundizar algo en la esencia de la entrevista. En este último sentido, toda entrevista tiene como denominador gestionar información. Durante el proceso de la entrevista establece una interacción en la que una persona tiene la función de entrevistado y la otra de entrevistador. Bueno, a mí me toca hablar de para qué sirve una entrevista. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? ¿Más o menos? Para recopilar datos de algo. Muy bien, entonces, recabar datos. Ese es el punto base que tenemos. La entrevista casi siempre tiene un objetivo determinado. En este punto es donde ya se la diferencia de una conversación normal. Recabar datos. Nosotros tomamos este punto como base, pues, en todo caso, la información debe ser más directa, precisa, constante, y ya sea para interpretar, para simplemente un puesto laboral, toda entrevista tiene que ser directamente una herramienta a base de este punto. En la base psicológica, en especial la herramienta más usada para este dato es la entrevista, pues el carácter de la entrevista general mantiene el objetivo marcado, puesto que es directo y más fácil de abordar. Hay unas siglas, la IUP, que viene siendo indagar, ubicar y plantear o alternar la solución del problema. La IUP son curiosamente las siglas que nos van a ayudar en nuestro proceso de investigación. Existen muchos tipos de entrevistas, muchos tipos de términos para aplicar, mostrar, pero aquí se concluye mi participación en este módulo. Les dejo de concluir. Más que nada lo que es la entrevista, además de realizar lo que es la recabación de datos, también nos sirve para medir algunos otros objetos como lo que es la cantidad de la población a la cual estamos midiendo, recabar lo que es la información a nivel de interés. Y bueno, más que nada, además de eso, lo que es obtener información correspondiente a la cual estamos intentando investigar. Esa parte sería todo. Vamos a pasar lo que es el siguiente módulo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos al módulo 2. En este módulo yo estaré hablando de las características de la entrevista. La entrevista es una reunión planificada entre dos o más personas. Hay tres conceptos claves en la entrevista: entrevistado, entrevistador y la relación que hay entre ellos. Otra característica es que incluye también sentimientos, emociones, así como el comportamiento para identificar el lenguaje no verbal. Debe ofrecer una retroalimentación inmediata, debido a que debe estar en constante comunicación el entrevistado y el entrevistador para saber si va por un buen curso de la entrevista. Es una técnica que exige entre el entrevistador habilidades de comunicación y dirección. Por lo pronto, esto es todo lo que incluye el módulo 2. Eso aquí vamos con mi compañera. Bueno, me tocó hablar de cómo se realiza una entrevista por pasos. El paso 1 es la organización, donde se define el problema y discusión del diseño. El paso 2 es la formación del diseño, que es la población que se elegirá. El paso 3 es la planificación, que es donde se diseña la muestra del estudiante, el tipo de muestreo a realizar, cómo se va a distribuir y cómo se va a aplicar. Se establecerá un plan de análisis con las técnicas apropiadas, índices y variables. En el paso 4 es la realización del trabajo, que es donde se aplica la entrevista. El paso 5 es la codificación y tabulación, donde se realizan los cálculos en porcentajes para obtener la tabla de resultados. Y el paso 6 es la interpretación de informe. Se interpretan las tablas de resultados y se discute sobre ello y se comprueba si la hipótesis es correcta o errónea. Y es todo. Si gustan tomar folletos y pasar al siguiente módulo. Gracias.
Bien, compañeros, bueno, aquí les vamos a explicar lo que es la práctica, cómo se aplica la entrevista y en qué casos. Si quieren agarrar Hojas, compañeros, hojas. entonces son malas las preguntas. Si quieren agarrar hojas para que nos puedan entender mejor nuestra explicación. Esos son los tipos de entrevistados. Hay entrevistados hostiles, angustiados, complacientes, de alto nivel social, humildes, entrevistas por teléfono, entrevistas con niños, ancianos, de gente con diferentes culturas. Los entrevistados hostiles responden casi siempre agresivamente. La confiabilidad de su respuesta siempre está en duda y se les nota lo que piensan. Para tratar a estos entrevistados, el entrevistador debe usar frases como sí, comprendo por qué se siente molesto, para disminuir eso que trae de contestar agresivamente. Y no debe de ser condescendiente. Los entrevistados angustiados confunden las palabras, tienen miedo de no quedar bien o que piensen que su respuesta no está bien o que está mal. El entrevistador, para tratarlo, debe de escuchar con cuidado, hacer que lo entiende y tratar de no interrumpirlo para que no se ponga más nervioso. Los entrevistados complacientes dicen que sí a todo el entrevistador, piensan que siempre tienen la razón el entrevistador. Se preocupan más por caer bien que con el contenido de la entrevista. Siente la entrevista como un acontecimiento social en lugar de una transferencia de información. Para tratar a estos entrevistados, el entrevistador debe de dejar bien claro que es algo pues más de trabajo y no una relación social. Debe de marcar los límites entre entrevistador y entrevistado. En los entrevistados de alto nivel social, el entrevistado no acepta el nivel de experiencia del entrevistador, no está familiarizado con las normas de cortesía y casi siempre dicen que tienen poco tiempo para la entrevista. Para tratarlos, el entrevistador debe de enfatizar el propósito de la materia de la entrevista y no darle tanta importancia a la relación entre el entrevistador y el entrevistado. Los entrevistados humildes ven al entrevistador como una figura de autoridad o de poder. No dan las respuestas completas y casi siempre se sienten inseguros. Para tratarlos, el entrevistador debe de no enfatizar, si no enfatiza la atención en la persona y se centra en el contenido, tendrá un buen resultado solamente si el contenido no es la fuente de inseguridad en el entrevistado. Bueno, los entrevistados que siguen son los niños. Unas características suyas son que se distraen mucho, están limitados en su comprensión, no entienden palabras complicadas, no suelen tampoco entender preguntas muy difíciles, muy complejas. Para tratar a los niños es muy importante no verlos hacia abajo, tienes que bajarte a su nivel, literalmente, sentarte en una silla pequeña y trabajar en una mesa pequeña para estar frente con ellos cara a cara. Con los entrevistadores ancianos, como ya sabrán, son muy tercos a veces, hace sentir al entrevistador en desventaja porque es muy principiante. Son muy olvidadizos algunos, te cambian de nombre, son algo indecisos. Para tratar a este tipo de entrevistados es importante, para empezar, estar en un lugar sin ruido, estar en silencio, y en un lugar en el que el anciano, el entrevistado, se sienta a gusto, para que eso no influya en sus respuestas, porque algunos son un poco sordos y puede cambiar las cosas, pueden cambiarte el tema o cualquier otra cosa. Las entrevistas con la gente de diferente cultura, bueno, pues son gente que hablan en otro idioma, y en este tipo de entrevistas hace falta un intérprete. El intérprete tiene que estar un poquito atrás del entrevistado y el entrevistador tiene que estar de frente, y el entrevistador tiene que dirigirse directo al entrevistado, y mientras que el intérprete lo va traduciendo. Es importante que el intérprete, el entrevistado y el entrevistador sean del mismo sexo, porque pues no puede ser
dos entrevistador y entrevistador hombre, intérprete mujer, sería muy confuso para el entrevistado. Y por último están las entrevistas por teléfono. En este tipo de entrevistas no hay retroalimentación, posturas ni gestos, no hay movimientos, por lo tanto es mucho más difícil de tratar. Las personas suelen imaginarse los entrevistados como suele ser el entrevistador, y a veces al momento